Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta transmisión. Estamos hoy adentrándonos en un tema muy especial, un tema poco común dentro de lo que son las transmisiones, un tema que es ideal verlo por la noche, escucharlo también. Y precisamente es ahora que vamos a transmitir este tema que es muy importante, el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Vamos a ver su historia, quién ha sido el fundador de esto, cómo ha nacido este espiritismo dentro de lo que son los movimientos de culto, movimientos de adoración, movimientos de, se podría decir, incluso diabólicos. Movimientos que verdaderamente afectan directamente a lo que es el núcleo, el corazón del cristianismo. Hoy estamos tocando ese tema. Mi nombre es Boris Soto y sean bienvenidos al tema del espiritismo. Entremos en materia. Bueno, vamos a ver sobre la historia. La palabra espíritu viene del latín spiritus, que significa soplo vital, respiro, exhalación. Espíritu es eso precisamente. Espiritismo sería la doctrina del espíritu o la doctrina sobre el espíritu. Remotamente el espiritismo ya se había dado desde el mismo pecado de nuestros primeros padres. Para que este fenómeno suceda se requiere también de se requiere de bastantes se podría decir medios. Mm, Se requiere también que existan los demonios o guías, los mediums y los asistentes. Hay que tener en cuenta también que Satanás sería el ángel caído que actúa de entre los hombres con sus seguidores por la condición de haber pecado, de estar caído. No tiene comunión con Dios, con los ángeles ni con el hombre. Entonces intenta actuar sobre los hombres y entre los hombres por medios, apoyos, métodos. El diablo y sus seguidores son enemigos de Dios y quieren separar de Dios, sembrar división. Esa es y ese es su acometido, ese es su objetivo. Y no descansan los diablos, o mejor dicho, aquellas fuerzas malignas no descansan, ni sus seguidores tampoco. Todo el tiempo están pensando en hacer maldad. El diablo y sus seguidores son enemigos de Dios y por consiguiente pues quieren separar a Dios, quieren separar las almas de Dios. Desde la antigüedad, entre muchos otros pueblos, ha habido hechos raros atribuidos a los espíritus y esfuerzos de parte de los hombres por comunicarse con los difuntos. Basta leer la Biblia, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 31. Te dicen: no practiquen el espiritismo. No practiquen el espiritismo. Te lo dice explícitamente. No practiquen el espiritismo. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 11 te dice: nadie consulte a los espíritus o pregunte a los muertos. Nadie debe hacer eso. Nadie debe, que te digo, excavar en ese mundo que no conoce, en ese mundo que verdaderamente es lúgubre para quien lo haya. Por otra parte, el hombre tiene una tendencia hacia los mismos misterios y le atraen las experiencias extrañas y ocultas. Así lo demuestra la historia. Recordemos que ya los romanos consultaban a los muertos y a los que adivinaban o predicaban el mismo futuro. Y en la Edad Media aproximadamente existieron hechiceros, brujas y endemoniados que la Iglesia Católica mandó a la hoguera. Y esto es un caso totalmente extraño. Cuando nosotros vamos a encontrar aquellas evidencias, aquellas historias, incluso se forman leyendas y todo aquello, pero cuando despejamos aquellas aristas, cuando tú te vas adentrando un poquito más a lo que es la realidad,
te topas y te encuentras realmente con algo sorprendente. El espiritismo desarrolla prácticas, el espiritismo moderno desarrolla pues prácticas espiritistas antiguas. En este sentido, el médico alemán, por ejemplo, Franz Anton Mesmer, comienza a realizar experiencias en 1774. Él pensaba que los mismos astros del cielo eran responsables de nuestras enfermedades y realizó prácticas de espiritismo e hipnotismo. En este mismo momento también actúa el mismo filósofo Swedenborg, que declara que ha recibido de Dios el poder para comunicarse con otro mundo y explicar las escrituras. Esto último también afirmaba Allan Kardec, espiritista él, francés. Y después de estos precedentes, podemos afirmar que el espiritismo moderno comienza a actuar en el año 1897 en Hydesville, en Nueva York, en Estados Unidos, en una granja donde vivía una familia, la familia Fox, con sus dos niñas, Margarita y Katy. Su madre pidió a uno que daba pues golpes en la casa, que si era un ser humano diese un golpe, y que si era un espíritu diese 2 golpes. Como se escucharon 2 golpes, empezó a creer en los espíritus y en la posibilidad de relacionarse con ellos por medio de golpes y otras prácticas también. Sus hijas entraron poco a poco en esas mismas prácticas espiritistas y sin embargo parece que los espíritus no les ayudaron mucho, ya que se afirma que terminaron en la miseria y el alcoholismo. Quien supuestamente se comunicaría con las mismas hermanas Fox sería el espíritu de Charles Rosna, quien había sido asesinado a los 31 años. Parte de su esqueleto fue encontrado en el sótano de su casa. Posteriormente, estas hermanas cambian su pensamiento. Su fama creció rápidamente, extendiéndose el espiritismo en Estados Unidos y en Europa también. Las hermanas Fox reconocieron públicamente que se trataba de trucos. Sin embargo, esto no logró detener la expansión y alcanzó los 5 continentes, especialmente a Latinoamérica. Se calcula que en Brasil habrá 3 millones de espiritistas y 1 millón en los demás países del continente. El espiritismo representa la máxima superstición de los tiempos actuales, que procura hacer adeptos adivinando y provenir. También tienen que adivinar, tienen que curar las enfermedades. Esto es lo que promueven los mismos espiritistas, o esta misma, se podría decir, esta misma agrupación, secta, y pretende descubrir lo referente a otra vida. Pretende interrogar, se interroga primero, después se escudriña y cada vez se va adentrando a aquel lugar donde posiblemente la vida deja de ser. Y van interrogando a los espíritus de los mismos difuntos por medio de un intercambio, o sea, de una persona a la cual pues esa persona se prepara para ser el medio de comunicación con esos mismos entes, esos mismos espíritus que no habitan ya nuestro mundo o que precisamente están en otro plano. Y estos mediums lo hacen en base de un trance, entran en trance y precisamente se convierten en el medium para que estas mismas almas o espíritus se comuniquen con los de la tierra, con los vivos. No se presenta como religión este mismo espiritismo, o los espiritistas, el mismo espiritismo no se presenta como religión, sino se presenta como ciencia. Su lema es el siguiente: el espiritismo no impone dogmas, sino que invita al estudio. Y eso precisamente se podría decir, aunque parece inofensivo esa misma frase, recordemos algo muy importante: sométanlo siempre al primer pecado donde ha venido pues la muerte. El espiritismo no impone dogmas. Analicemos un poquito esto. Dios desde un principio te ha dado mandamientos para que tú los cumplas. El humano no se sometió a esos dogmas, a esos mandamientos, a esos, se podría decir, estatutos.
mas quiso entender por sí mismo lo que se sentía ser más allá. Y por eso mismo, la segunda frase de este mismo espiritismo dice, sino que invita al estudio. Entre comillas estudio. Y ustedes saben por qué es entre comillas estudio, porque ahí se indaga pues el mundo, digámoslo así, de los muertos, de los espíritus, de las fuerzas. Y precisamente te atrae a lo que tú le estás temiendo o le temías desde siempre. Y sin darte cuenta vas adentrándote a ese mundo que está totalmente frío, vacío, oscuro. Y a ese mundo te invita y tú a veces ya no puedes parar y te vas adentrando más y más y más y más, escudriñando, escudriñando, escudriñando en nombre del estudio. No, yo estoy estudiando, no, yo quiero saber esto. Y eso justamente fue uno de los primeros pecados del hombre, no el estudio, sino la curiosidad, sino sentir, querer sentir lo que él no entendía. Así que pues bueno, mucho cuidado con eso y con esta frase que es totalmente peligrosa. También el francés Denis Hipólito Léon Rivail, que nació en Lyon en 1804, se dedicó al espiritismo. Él tomó el nombre de Allan Kardec, que creía también que era el nombre de su existencia anterior. A través de la historia del espiritismo va tomando diferentes formas y teniendo diversas prácticas. Antiguamente a estas prácticas se le daba estos nombres como magia, como ya dijimos anteriormente. Estaban metidos personas como los hechiceros, pitonisas, adivinos, brujas, incluso la Biblia hace referencia a ello. Hoy el espiritismo está muy presente entre nosotros, especialmente en Brasil. Se le llama de diferentes formas: espiritismo común, bajo espiritismo, espiritismo científico, kardecista. En cada uno de estos encontramos diversos aspectos. Al existir varios espiritismos se dan muchos matices, incluso respecto de la reencarnación. Hay países en donde toman otros nombres. Tal es el caso de la Escuela Científica Basilio, fundada por Blanca Aurenton de Lambert en 1917, con quien colaboró Eugenio Poral. También está la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, fundada por el español residente en Argentina en 1911, Joaquín Trincado. La doctrina de este mismo espiritismo es la existencia de Dios. Con respecto a la existencia de Dios, dice que es una inteligencia cósmica responsable de la creación y del sustentamiento del universo. Segundo dogma, segunda doctrina, segunda enseñanza, segundo principio: existencia del espíritu o alma. ¿Qué quiere decir? Que se halla envuelto por el periespíritu, que conserva hasta la misma memoria después de la muerte y asegura la identidad individual de la persona. Otro punto que es muy importante, principio, es la ley de la reencarnación, por la cual todas las mismas criaturas van evolucionando sucesivamente en el plano intelectual y moral, ya que expían los errores del pasado. Otro punto, la ley de la pluralidad y de los mundos. La existencia significa de varios planos habitados que ofrecen un ámbito universal para la evolución del espíritu. El otro, que es muy conocido también, que es la ley del karma o la casualidad moral, por lo cual se entrelazan las vidas sucesivas del espíritu, dándose un destino acorde a sus acciones anteriores. Otro principio que es muy importante para ellos y peligroso a la vez, es decir, que la Biblia no es palabra de Dios. Para ellos la Biblia no es palabra de Dios, cosa que es totalmente aberrante, es algo del diablo, porque recordemos que esto ya ha sido definido por la Santa Iglesia Católica como palabra de Dios en los primeros tiempos. Dios mismo había confiado su palabra a estos mismos escritores sagrados y posteriormente a estos mismos discípulos de los discípulos. El Evangelio
también te dice el mismo espiritismo, otro principio del espiritismo es que el Evangelio contiene el espiritismo que Jesús aprendió de los esenios, una secta de aquel tiempo. Bueno, el tiempo de el de los esenios es lo que nosotros vamos a estudiar también en otra ocasión, pero que verdaderamente tienen matices muy interesantes, por no decir extraños o extravagantes. Vamos a irnos a otro pensamiento, a otro principio de estos mismos espiritistas, del movimiento de la ciencia, entre comillas, del espiritismo. Dicen que Dios no es una persona y todos los hombres formamos a Dios. Eso es lo que dicen ellos. Todos los hombres formamos a Dios. Otro principio dice que Jesús fue un hombre extraordinario, simplemente un hombre. Actuaba como un intermediario entre los hombres y los espíritus. O sea, Jesús era, dicen, un medium. Otro principio para ellos es que Jesús no resucitó corporalmente, sino espiritualmente. Ellos no creen en la resurrección. Y eso también es algo peligrosísimo. Todos aquellos que estén metidos en el espiritismo están negando hasta la divinidad de Dios, están negando la Biblia y están negando también a Jesús, cosa que es totalmente nefasta. Otro principio es que no hubo ningún pecado original. Ahí está. ¿Por qué se va en contra del pecado original? Por la frase que habíamos ahorita estudiado y nos habíamos ido también al pecado original, que evidentemente te decía que ellos te decían que no seguían dogmas y que más bien ellos tenían que estudiar, ¿no? Ellos estudiaban, ser espiritisteras, escudriñar más y más, saber más de lo que del mundo extraño, de ese mundo de los muertos, etcétera. Pero eso es peligroso y eso se llama pecado original también en la antigüedad. Pues hicieron eso mismo, no obedecieron las leyes de Dios. En este caso ellos no obedecen los dogmas y quisieron los primeros padres de nosotros, o sea, Adán y Eva, escudriñar un poquito más en base a la curiosidad qué es lo que se sentía ser Dios o qué es lo que se sentía comer de eso, qué consecuencias iba a traer. Lo mismo pasa en este punto, que bajo, entre comillas, del estudio, ellos muestran interés en adentrarse cada vez más a lo que es desconocido para ellos, pero peligroso para su alma. Bueno, vamos a seguir. Otro punto que es muy importante para ellos es que si uno obedece a las leyes físicas y espirituales, encuentra la felicidad. Otro punto es que Jesús no nos salvó de ningún pecado, no es nuestro Salvador. Miren esta herejía tremenda. Tremendas son sus herejías, sus difamaciones, sus mentiras. Después te dice que no existe el infierno. Esta es una secta, un movimiento totalmente diabólico. Otro punto te dice que hay 7 esferas para los espíritus de los difuntos. Las esferas inferiores son para los malos. Allá sufren y conforme se arrepienten se van purificando y subiendo hasta las esferas superiores donde se goza. Las principales tesis del espiritismo latinoamericano, y nosotros podemos recoger también en este punto lo dicho por el mismo autor Cabral, J. Cabral, sobre las religiones y sectas y herejías. Por considerarlo lo bien sintetizado, vamos a nombrar 8 incisos, que es la posibilidad y la conveniencia de tener comunicaciones con entidades espirituales. Segundo, creencia en la reencarnación. Este es sus dogmas de ellos. 3. Creencia en la pluralidad de los mundos habitados. La Tierra es considerada como un planeta de expiación. Sus habitantes son espíritus exiliados de otro planeta que Francisco Cándido Javier llama de cabra o capela. Cuarto punto. No hay distinción entre lo natural y lo sobrenatural, ni entre religión y ciencia. No hay gracia. El progreso relativo de los individuos depende exclusivamente del mérito personal acumulado en esta encarnación y en las encarnaciones posteriores. Quinto punto. La caridad es virtud principal, tal vez la única. Se aplica tanto a los vivos como a los muertos, a los desenmascarados, a los desencamados.
Sexto punto, Dios, aunque existente, se encuentra demasiado lejos y se pierde en la distancia inconmensurable de un punto espiritual que mal podemos vislumbrar. Esto es lo que te sostienen ellos. Séptimo punto, más próximos están los guías, o sea, los espíritus que se incorporan en los médiums, que son importantes en el culto espiritista y que nos ayudan por amor. También existen los malos y por esto los vivos tienen que ejercitar la caridad. El octavo punto, Jesucristo es considerado como la gran entidad encarnada, la mayor que haya aparecido en el mundo. El Evangelio fue reinterpretado según el espiritismo en el famoso libro de Allan Kardec, El Evangelio según el espiritismo. Ese es su evangelio de ellos, esa es su palabra de Dios de ellos. Es una doctrina no cristiana, este mismo espiritismo, y el espiritismo tiene pues una filosofía o pensamiento que es contrario al cristianismo. Muchos de los grupos espiritistas siguen el pensamiento de Kardec. Algunos de los puntos que propone y que no podemos seguir son: el primer punto, su idea de Dios no es la que propone la Biblia, no tiene una idea del Dios personal, tiene un concepto panteísta de Dios identificándolo con el conjunto de todas las cosas. Caen en un monismo pensando que el ser es uno y por lo tanto no viendo a Dios como el ser divino increado. 2. Reencarnación. Siguiendo algunas religiones no cristianas piensan que las almas se reencarnan progresivamente según las obras de la vida anterior. De esta forma niegan verdades católicas fundamentales como la redención de Cristo, la salvación y la gracia. Para ello, lo importante es lo que el hombre consigue con sus obras. Tercer punto, son racionalistas. Para ellos, lo importante es la razón. No admiten lo sobrenatural, el misterio cristiano, la revelación ni la fe sobrenatural. Como consecuencia niegan la Trinidad, la divinidad de Cristo y sus misterios de la encarnación y resurrección. Cuarto, niegan el pecado. Cada uno tiene que rescatarse a sí mismo, dicen, y no depende de la redención de Cristo. Por lo mismo rechazan el cielo y el infierno. Toda causa es automática y lo que se ha hecho, queda hecho. Así funciona el universo. El quinto punto de ellos es la salvación especial. Se conseguiría por evolución espiritual mediante el sufrimiento y las buenas obras. Y en cuanto a los espíritus, existían 4 categorías: imperfectos, buenos, superiores y puros. Estos espíritus habitan en diferentes mundos según los grados de evolución. Se olvida aquí que la Biblia dice que los hombres mueren una sola vez y luego el juicio, como te dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27. Además, no nos salvamos por nosotros mismos, sino por la muerte y resurrección de Jesús, quien es Dios y no solo un hombre desarrollado espiritualmente como dicen ellos. Es el verdadero mediador entre Dios y el hombre, el mismo Señor Jesucristo, entre el cielo y la tierra. No nos hacen falta médiums. Podemos tener una relación personal con Dios, estar en comunión con Él. Sexto punto que ellos defienden es que la falsa idea de la revelación. El espiritismo se cree la tercera revelación. Afirma que la primera revelación vino a través de Moisés, la segunda a través de Jesús, siendo la tercera el espiritismo que complementa la segunda. Ya quedó dicho que admitir otra revelación además de lo sobrenatural es no ser cristiano. En esto son semejantes a los mismos mormones y otras sectas. Por otra parte, como no se entiende adecuadamente la revelación, se termina negando la vida futura, la existencia del diablo, el infierno, la condenación y el cielo. En conclusión, se niega lo fundamental de la fe cristiana. No se puede ni debe seguir esta doctrina, es totalmente peligrosa. La organización de estos es que el espiritismo es una organización que cree que mediante personas dotadas de una naturaleza particularmente sensible, nosotros podemos comunicarnos con los muertos. Está basado en la ley, te dicen, nacer, morir, renacer y de nuevo, y progresar sin cesar. Ellos sostienen que por reencarnaciones sucesivas evolucionaría y que llegaría a la perfección este mismo hombre o este mismo ser. A nivel general tenemos que en las reuniones espiritistas existe todo un plan
y preparación también, que está orientado a conseguir los fines que se proponen. Normalmente usan lo siguiente: el material suele haber una mesa redonda sobre la que forman una cadena de manos y que dan vueltas, a veces también un pizarrón o un vaso para la comunicación. En algunas ocasiones usan un tapiz y un lápiz y un trozo de papel. Te voy a poner aquí la imagen de esos cultos que hacen estos mismos, que pues dan escalofríos. Ahí está, para que tú lo puedas ver. Bueno, los intermediarios, ¿quiénes son dentro de estos mismos espiritistas? Pues dicen que hay personas en particular como medium, o sea, mediador entre los espíritus y los reunidos. Estos se meten en un gabinete negro y cuando intentan lograr alguna aparición, se trata de un recinto cerrado, tapizado de color negro. ¿Cuáles son los efectos? Dicen conseguir mensajes que llegan por golpes o escritos. Algunas veces fingen realizar apariciones. Se afirma que las personas que participan en estas sucesiones suelen terminar enfermas. A través de la historia han surgido centros espiritistas que han mezclado sus prácticas con elementos cristianos y brujería. En ocasiones usan ritos, amuletos, imágenes, saumeríos, agua bendita, rosarios y otros rezos. Este espiritismo lleva a la confusión y es más peligroso que el científico. Los cultos espiritistas son varios y en ellos se dan diferentes características. Pasamos ahora a hacer referencia a algunos. Por ejemplo, el Umbada. ¿Qué es el Umbada? La Umbada es el culto sincretista de la religión africana mezclada con el catolicismo popular, cultos indígenas, espiritismo kardeciano y ocultismo. Para entender esta experiencia no debemos olvidar que desde mediados del siglo XVI traen a los negros de África y a ellos les acompaña su religión y música. Su divinidad suprema se llama Olorum y sus intermediarios, orichas o oricas, como tú lo quieras mencionar. Luego identificaron a estos mismos santos con los orichas y a los demonios con los hechus. La Umbada tiene locales principalmente en barrios pobres y ofrece solucionar los problemas. Umbada significa del lado de Dios o del lado del bien. La tónica de la Umbada es adoración y adulación tributaria a los orichas o a los dioses, que aparecen siempre como fuerzas de la naturaleza divinizadas y que se incorporan en los mediums evolucionados, entre comillas, para hacer el bien. En cuanto a los hechos, espíritus opresores o obsesores son representantes y representados también en su mayoría por fuerzas negativas y representativas de todo lo que es bueno: el adulterio, la prostitución, la pedrastía, homosexual masculino, especialmente el que siente atracción por los niños, las contiendas, la muerte, la perversidad, etc. Son estos últimos los que suelen frecuentar las encrucijadas, los cementerios, los bosques, los pantanos y otros lugares por el estilo. El oricha es adorado y servido y es motivo de orgullo para el medium, o caballo. A él se le hacen ofrendas y para él hay baños de purificación o de preparación del ambiente, casa o local de reunión. Son incienso o perfume. El hechú es evitado. Cuando una sesión se posesiona, es alejado enseguida, muchas veces después de ser adoctrinado, en algunos locales de reunión, y se aconseja hacerle ofrendas para que se aleje. En otros, esa ofrenda es hecha para cubrir una otra ofrenda ya que fue hecha ya, y ponerlo así al servicio del último oferente. En este culto hay mucho de fetichismo, magia, mitología y también hay mucho sobre hechicería. Entonces nosotros estamos viendo bastantes cosas muy alocadas, cosas que verdaderamente incluso dan escalofríos. Pero pues bueno, vamos a continuar. Vamos a ver que estas mismas reuniones, por ejemplo, la línea blanca muchas veces se presenta como el centro de mesa
El dirigente se queda sentado junto a una mesa teniendo en su alrededor a los médiums. Casi siempre usan el nombre de Jesús para darle apertura a la reunión. Algunas mesas tienen perfumes y flores y en muy raros casos aparecen también velas. Los médiums se concentran y al son de los cánticos los negro viejos y los mestizos se manifiestan. Por lo general no incorporan orichas o oricas para que no se mezclen con los antepasados. En este tipo de reunión se puede consultar a los espíritus de personas que murieron recientemente. Segundo punto es que el local de reunión, el padrino o la madrina, el santo normalmente vestido de blanco dirige la ronda al son de las palmadas y de puntos, o sea, de cantos. Todos se visten de blanco o con ropa preferida de su mismo guía y danzan al son del atabaque. Es una especie de tambor sagrado que ellos utilizan. Como los espíritus se pueden manifestar de muchas maneras, serían importantes los médiums para que sean intérpretes. En el culto Umbancha o Umbanda se usan la emotividad y también la hierba. Hay una cierta religiosidad popular. Desde 1971 se habría acercado más al catolicismo usando velas, imágenes, incienso y bautizando y casando también. Han identificado sus espíritus con los santos de la iglesia. También harían sacrificios y ofrendas. No hay duda que existe el gran peligro del sincretismo. Existe este peligroso movimiento que se viste de nosotros, que utiliza nuestras cosas para hacer sus ritos totalmente satánicos. ¿Qué es el Kimbanda? Es semejante al Umbanda. El Kimbanda a veces sesionan en sus lugares, pero también existen rivalidades, las razones de los desacuerdos. La Umbanda se dedica pues a la práctica del bien, sin embargo algunas veces le hace el mal a algunas personas. Una de las prácticas más comunes de la Umbanda es deshacer el trabajo recién hecho por lo común por los adeptos a la Kimbanda. Tercero, la Kimbanda se preocupa mucho más en hacer el mal, atendiendo solicitudes de los adeptos o de sus mismos admiradores. El cuarto, en la Kimbanda, una de las mismas prácticas más comunes es reforzar o hacer un trabajo al que fue hecho en la Umbanda, con la intención de agradar más a los hechús, para obtener favores, sea para el bien o sea para el mal. El quinto punto de la Kimbanda es que en la Umbanda las flores, las velas, los perfumes y los afeites predominan en las ofrendas. En la Kimbanda lo que predomina es la sangre, el sacrificio de animales, etc. Séptimo, en la Umbanda los colores blanco y azul son los preferidos. Octavo, en la Kimbanda el negro y el rojo son los que predominan. La Umbanda se divide en 7 líneas, agrupación de espíritus que trabajan también en las macumbas, que se dividen en 7 falanges, que a su vez se subdividen en falanges pequeñas. Cada falange pequeña se divide aún en 7 grupos, etc. Cada línea tiene por jefe a su oricha. Son mestizos con nombres de santos, hasta el nombre de Jesús entra en esto. En cada falange, un Ogún, o sea, un espíritu de los mismos indios, que se tienen la finalidad de hacer el trabajo que demanda. La Kimbanda tiene la misma división sistemática de la Umbanda, ya que los jefes de las líneas y de las falanges son hechús. Los hechús son las divinidades diabólicas de la mitología africana, algo así como demonios o espíritus malignos, y que según ellos también hacen el bien. El 11 es que la frase común que usa la Umbanda es Dios es Padre de todos. La frase común utilizada para la Kimbanda es Dios es bueno, pero el diablo no es malo. Aunque creen en Dios, estos mismos, y tienen a San Miguel como protector, Satanás sería el jefe principal. De aquí vendría el culto hacia los demonios. Algunas personas consideran a los mismos hechús que actuarían también en las órdenes de Satanás como protectores. Entonces nosotros estamos viendo que está lleno de demonios, lleno de aquellas entidades malignas. Vamos a hablar ahora de candomblé. ¿Qué es el candomblé?
A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se unificaron varios cultos africanos en la ciudad de Bahía, Brasil, dando nacimiento al candomblé. De todos estos grupos, el candomblé, donde predominan los elementos africanos más puros, las danzas sagradas y la matanza de animales. La esencia de este grupo es parecida a la de los otros, pero hay cambios en los rituales, formas de actuar y nombres. En el candomblé existe también mucho ocultismo, sincretismo, y aunque lo hace en forma dura, nadie mejor que un brasilero para hablarnos de cómo actúa este grupo. Primero, la sangre del candomblé es verde. Su secreto se basa en las hojas verdes y hierbas que usan en sus trabajos. Unas se destinan a hacer el mal, otras se hacen el bien. La mayoría de ellas vienen de África por contrabando. El umbandista, que considera al oricha demasiado poderoso para ser fácilmente invocado, llama a los espíritus desenmascarados o desencarnados y a espíritus también menores para representarlos. El quimbandista adora al Echú, al principio al propio Satanás, a quien le hace ofrendas, aunque crea también en los orichas. El candomblista tiene a los orichas como dioses o espíritus buenos a quienes se les suplica para que el cliente consiga favores. Se les hacen sacrificios y ofrendas a los echús, pero tan pronto para alejarlos. Tercero, el candomblé no invoca negros viejos ni ánimas, pues como ya lo hemos dicho, los orichas constituyen su veneración principal. Cuarto, se hacen mezclas de hierbas con polvos, tierra de cementerio, piedras y cosas de este tipo para lograr varios objetivos: polvos de amor, bebida para cerrar el cuerpo, polvos de seducción, baños para alejar el mal de ojo, la envidia o para recibir beneficios. Esas son las recetas de los padrinos y las madrinas. Es claro que detrás de todo esto hay un gran comercio de chucherías que explota la fe ingenua del pueblo. El quinto punto, el candomblé en ceremonia tales como el osé, o sea la purificación, el borí, la expiación, el otá, el sacrificio, en el ofrecimiento que se hace de las primicias, en la prohibición también de comer ciertas comidas y también en la limpieza del campamento, es una manifestación, es una mistificación demoníaca que prácticas sacadas del Antiguo Testamento con el exclusivismo objeto de engañar al pueblo. Sexto punto, en el candomblé lo esencial de los sacrificios se encuentra en las piedras que representan a los dioses y que después de una obligación de sangre son bautizados con el nombre del respectivo oricha. Séptimo, detrás de los sacrificios sangrientos, el candomblé, detrás de las ofrendas de comida y de los baños, hay un poder maligno que quiere controlar y destruir la vida de sus seguidores. El octavo, la práctica de hacer cabeza, es una manera de verter y de vender también el alma al oricha. Es un chantaje diabólico que obliga a la persona a renunciar durante la vida a su propia salvación. De aquí que los mismos adeptos del candomblé crean que nunca lo podrían dejar. Para estos vienen bien las palabras de Jesús: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo dice Juan capítulo 8 versículo 36. ¿Qué es la macumba? Y aquí nosotros vamos a adentrarnos un poquito más a lo tétrico. Se considera una forma especial de espiritismo. Es el tipo popular y excitante. En la macumba existen ofrendas que es algo semejante a la manda católica. De esta forma se dan las descargas o alejamientos de las malas influencias. En las sesiones llamadas giras o rondas actúan así. Primero, la limpieza espiritual del local con un incienso en el cambolo, el auxiliar va incensando primero medium por medium, después el local y a veces también a los asistentes, y a esto los llaman descarga. Segundo, el cumplimiento hecho por los mediums al babalao, jefe del local,
y a los atabaques, hombres que tocan un tambor de ese mismo nombre. El orgán, elemento se dirige el punto o canto, inicia los cantos de puntos con los cuales saludan a los mismos orichas. Cuarto, rezo de apertura, en la que el oricha o el ochala, o sea Jesús, y los orichas dan principio y dan permiso para la realización de la sesión. Quinto punto, el punto canto, para despachar el echú, o sea Satanás, y llamada de los guías. Hay locales que realizan sus sesiones preparadas para mestizos, orichas y echús. Normalmente estos celebran pues la sesión los viernes a la medianoche. El sexto punto, las manifestaciones de guía, danzas, pases, consultas, bailes, etc. Espiritismo cartesiano. ¿Qué es el espiritismo cartesiano? Pues bueno, el espiritismo cartesiano es el que moralmente está más presente entre nosotros. Viene de las ideas de Allan Kardec en su pensamiento y en el de su discípulo León Denis, y se mezclan la moralidad cristiana, filosofías orientales y otros pensamientos también. Y se afirma que este espiritismo estaría muy influenciado por las ideas de Jesús, pero se parcializan y adoptan también sus principales prácticas. Y estas principales prácticas son, primero, la comunicación con los muertos, los espíritus de las personas que vivieron entre nosotros y que ahora necesitan de caridad, ahora son mensajeros celestiales. Segundo, la comunicación con espíritus evolucionados, espíritus de seres que están en el plano superior y en el éter. Algunos de estos afirman habitar otros planetas. Tercero, comunicación con seres extraterrestres, con espíritus que no vivieron entre nosotros, que son de otra esfera espiritual y superevolucionados. Cuarto, caridad espiritual, ejercida para con los espíritus errantes, obsesores en evolución, consejos, doctrina, precauciones magnéticas, etc. Quinto, adoctrinamiento, para los adeptos, palestras basadas en las mismas doctrinas kardecista, palestras hechas por mensajeros del más allá, estudios realizados en los mismos libros espiritistas, etc. ¿Qué son los cánticos? Usan cánticos durante las reuniones, tienen corales, conjuntos de jóvenes, etc. Los centros kardecistas tienen un mentor espiritista, el padrino de la Umbanda, y varias organizaciones sociales que hacen contribuciones benéficas para los orfanatos y para los asilos, etc. Pues bueno, ¿cuál es la conclusión? El espiritismo defiende que podemos progresar por nuestros esfuerzos personales y llegar a un estado definitivo en donde ya viviremos libres del cuerpo e independientes de la misma materia. Pero los cristianos creemos en la resurrección final de la persona, de su cuerpo y también de su alma. En cuanto a Jesucristo, lo consideran un medium, el medium de Dios, espíritu evolucionado, pero no lo consideran Dios. Los espíritus rezan el Padre Nuestro y otras oraciones a Dios, a los ángeles y también a los espíritus que consideran protectores. Se conectan con los espíritus por mediums que tienen una sensibilidad especial. Se afirma que lo que sucede es que adormece la conciencia y afloja inconscientemente. Habría autosugestión y autohipnosis que llevan a ilusión. El autoengaño, que es muy importante entre estos. Los fenómenos también que aparecen son fruto del subjetivismo, del estado del alma y de conocimientos. Dios es el espíritu que piensa, mentaliza. Dios es el todo y el hombre, una parte de él. Aquí aparece el panteísmo. En cuanto a la misma posible explicación del espiritismo, podemos decir que ante los fenómenos del espiritismo hay que tener en cuenta que la ciencia y la parapsicología actual pueden dar explicaciones naturales. De hecho, algunos católicos e incluso sacerdotes han realizado cosas parecidas para demostrar que no existe el espiritismo ni prácticas de brujería. Algunas de las explicaciones son: pueden haber poderes mentales que desarrollamos y bien usados produzcan magnetismo e influencia de energía sobre cuerpos. Segunda explicación: por medio de la mente puede conseguirse una telepatía o proyección a distancia. Se puede dormir a una persona por hipnosis para que responda a preguntas que realice ciertas cosas. También pueden darte
y pueden darse otras causas y fenómenos e incluso la misma mentira, aunque las mismas hermanas Fox con su constitución psicológica cambiaron varias veces de opinión. En 1888 tenemos el testimonio de Margarita Ford, quien dijo en la Academia de Música de Nueva York: bien sabéis, los aquí presentes, que yo he sido una de las principales causas instrumentales del fraude espiritista, que se ha impuesto al público demasiado confiado. Esto ha sido la mayor pena de mi vida, y aunque tarde, estoy preparada para decir la verdad, toda la verdad y solo la verdad con la ayuda de Dios. La actitud que por lo tanto y por este tiempo he guardado me fue impuesta en la niñez, cuando con razón de mi carácter aún no formado y mi mente aún no desarrollada me era difícil poder distinguir el bien y el mal. En los fenómenos espiritistas o centro parapsicológico también aparece lo siguiente. Primero, el magnetismo o la influencia de la energía vital sobre otros cuerpos y vivos y también sobre la materia. Este fenómeno parece ser la clave o secreto principal de todos los fenómenos psíquicos. Segundo, la telepatía o proyección a distancia de esta influencia magnética o por medio de la mente. Tercero, el sueño hipnótico, durante el cual el sujeto dormido por hipnosis, o sea, provocado por una fuerza magnética de un operador, responde a nuevas preguntas de los circunstantes con aparente conocimiento de cosas ocultas. Los raps. ¿Qué son los raps? O ruidos inexplicables producidos en madera. La levitación de objetos ligeros, generalmente de madera, que parecen perder su peso, elevándose sobre el mismo suelo bajo el influjo de los operadores. Sexto, el movimiento de tales objetos mesitas, taburetes, etc., o bien de una tablilla indicadora sobre la tabla Ouija. La escritura automática, en la cual pues el individuo en un estado de semi-inconsciencia o totalmente dormido escribe con un rasgo de letra diferente a la del yo consciente mensajes diversos que parecen dictados por otra mente. Octavo, fenómenos subjetivos, visiones y alucinaciones obedeciendo a causas físicas o mentales. No está demostrado que estos mismos fenómenos sean producidos por espíritus. Su origen está siendo estudiado y parece ser necesario que en ellos intervenga el magnetismo de personas vivas. Existen otros hechos también que están en dudas por no existir pruebas suficientes y que son objeto de controversia. Primero, la materialización de seres espirituales desencarnados. Segundo, la formación de miembros de ectoplasma, o sea, supuesta materia inventada por el espiritismo, como manos o pies que se mueven solos. Tercero, la producción de colores y olores físicos. Cuarto, la escritura sobre pizarras por manos invisibles o aparentemente no unidas a ningún cuerpo. Quinto, la posibilidad de fotografiar tales manifestaciones psíquicas, considerándose fraudulentas todas las pruebas fotográficas aportadas hasta el presente. En la base de las supersticiones y en la base de las experiencias espiritistas estarían sus ideas sobre la persona, que consta de tres elementos: el cuerpo material, el alma o ser inmaterial, encarnado en el cuerpo a un lazo que une al cuerpo con el alma y es inmaterial, porque a veces puede verse en las sesiones espiritistas. Por nuestra parte, solo añadiremos que el espiritismo y experiencias semejantes están condenados por la Biblia, como te dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 13, cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé tu Dios, que Yahvé tu Dios te da, no imitéis las abominaciones de esas naciones, y no haya en medio de ti quien haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, ni quien se dé a la adivinación, ni a la magia, ni a la hechicería y encantamiento, ni espíritus ni adivinos, ni pregunte a los mismos muertos. Es abominación ante Yahvé cualquiera que esto hace, y precisamente por tales abominaciones arroja Yahvé, tu Dios, delante de ti a esta gente. Sé puro ante Yahvé tu Dios. Igualmente están en contra de las doctrinas de la Iglesia.
Estos mismos espiritistas, el espiritismo, hemos visto que es totalmente contrario a lo que es el cristianismo. Espero que les haya gustado toda esta información que les estamos brindando. Muchas gracias a todos ustedes por tomarnos atención. La paz esté con ustedes. Este ha sido un video especial de apologética. Está en el playlist de apologética. Muchas gracias. Mi nombre es Boris Soto. Dios los bendiga siempre. Que viva la Iglesia Católica Apostólica Romana. Chao, chao.